Diputada Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Laura Culín, por estar aquí testificando. ¿En qué dependencia del Poder Judicial se encuentra trabajando? ¿Y qué relación tiene con la obra social del Poder Judicial de la Nación? Bueno, soy afiliada de la obra social porque trabajo en el Poder Judicial de la Ciudad, en el Ministerio Público de la Defensa. Soy delegada y trabajo en la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio. Muchas gracias. La finalidad por la cual ha sido convocada tiene que ver con el funcionamiento de la obra social, así que nos gustaría escuchar de su parte cuáles son las características, el problema que usted tiene de salud de alguno de sus familiares o personal y cuál ha sido la respuesta de la obra social del Poder Judicial hasta el momento. Bien, mi hijo, que actualmente tiene 5 años, tiene certificado de discapacidad que le fue otorgado a sus 4 años, hará 1 año y medio. A partir de ese momento, digamos, a ver, lo historizo un poco. Mi hijo comenzó con tratamiento a sus 2 años en forma particular, con psicología. Después hizo fonoaudiología y psicomotricidad. Cuando cumplió 4 años, inicié con su neurólogo una serie de estudios que te solicitan para sacar el certificado de discapacidad. Saqué el certificado de discapacidad y ahí solicité a la obra social la cobertura por discapacidad. Para solicitar la cobertura por discapacidad, la obra social tiene una serie de requisitos que son, bueno, por supuesto, presentar el certificado de discapacidad y la orden del médico neurólogo, en este caso, de todas las terapias que indica. Una vez que uno tiene eso, a su vez presenta de cada terapeuta su título, matrícula, un plan de tratamiento y un presupuesto de lo que sería el tratamiento, que el presupuesto está sujeto al nomenclador por discapacidad. Uno presenta esa carpeta en forma física en ese momento, cuando lo hice, ahora se puede hacer vía mail. Presenta la carpeta en forma física y la obra social determina si da o no la cobertura y qué cantidad de sesiones aprueba por mes. Esa disposición, que es la que otorga la obra social, es una disposición que desde que uno presenta la carpeta, el tiempo que te dicen, digamos, verbalmente que es lo que puede tardar es aproximadamente 1 mes. En mi caso, tardó más de 1 mes. En la primera oportunidad tardó 2 meses, en la segunda oportunidad, porque esto se va renovando una vez por año. La segunda oportunidad, pues se presenta a fin de año, habrá tardado 2 meses aproximadamente, está la feria judicial en el medio. Bueno, una vez que uno tiene aprobada la cobertura, después el procedimiento continúa solicitando los reintegros. Para solicitar los reintegros hay que presentar todos los meses la factura del prestador, una planilla que solicita la obra social donde consta los datos del prestador, las sesiones a las que asistió mi hijo, la firma mía y la firma del prestador. Se presenta eso a la obra social y después te hacen el reintegro. Los reintegros, yo desconozco si hay alguna resolución o disposición que diga cuánto tiempo. Lo que a mí me dijeron en forma verbal, la persona que trabaja en discapacidad en la obra social, es que tardan entre 20 y 25 días. Y puntualmente, el año pasado, estos reintegros se atrasaron. Fue en octubre del 2022, octubre, noviembre y diciembre. Recién lo cobré en enero y febrero del 2023. ¿Cuál es el monto que la obra social, que vos solicitás el reintegro a la obra social? ¿Cuál es el monto de las prestaciones? Bueno, las prestaciones, por ejemplo, este último mes, o sea, marzo del 2023, entre las facturas del Centro de Integración, que es la persona que lo acompaña en la escuela, más
las 5 terapias que él realiza, aproximadamente 350.000 pesos aproximadamente es el monto por mes. Va cambiando por la inflación, va aumentando, ¿no? El año pasado, creo que en octubre, fue alrededor de 280.000 pesos aproximadamente. Y en esos casos vos tenés que hacer el pago y luego pedir el reintegro. O sea que vos tenés que hacer el pago en el momento al prestador. Claro, la obra social no le paga directo al prestador. La obra social le paga al afiliado titular. Entonces, yo presento las facturas y después la obra social me hace el reintegro. Y las facturas al profesional, por supuesto, que se las pago porque si no, no continuaría la prestación. Claro, por ejemplo, el centro de integración, que ese es el único que me cobra a mes adelantado. Después las prestaciones de las terapeutas son a mes vencido. Pero sí, ellas me presentan la factura y yo les pago, y después yo presento las facturas a la obra social y después la obra social me hace el reintegro. ¿Esto ocasiona un perjuicio económico para el núcleo familiar, para vos en lo personal? Sí, sobre todo porque las fechas de pago son irregulares. Entonces, no es que uno paga a principio de mes y sabe que en 20 días te van a pagar. Por ahí son 20 días, por ahí son 30 o por ahí son 3 meses. Entonces, en el transcurso de ese momento, uno pone plata de su bolsillo, pero también me pasó el año pasado con este atraso de 3 meses que mi bolsillo no podía sustentarlo, y entonces sí tuve que pedir prestado, porque no existe la posibilidad, o por lo menos no quiero que exista la posibilidad de cortar el tratamiento, ¿no? El tratamiento, por ejemplo, el centro de integración, que es la acompañante, digamos, de eso depende que pueda acceder a estar en el aula. Si no, se complicaría su estadía. A veces pasa que si no te pueden decir a veces del colegio, bueno, que esté un rato, o que me ha pasado que en la adaptación de él sea más larga o que esté menos horas. En cambio, si está el acompañante con él, digamos, puede cumplir la jornada escolar completa. Y bueno, sí, es necesario eso pagarlo. A su vez también, el año pasado, que fue esto justo en octubre, los centros de integración ya a partir de octubre empiezan a buscar acompañantes para el año lectivo siguiente. Entonces también estábamos muy nerviosos con eso, porque si en octubre no conseguís acompañante, en marzo, cuando empieza la escuela, que mi nena empezaba este año encima primer grado, que digamos hay un cambio bastante importante, pasar de jardín a primer grado, no sabía si iba a continuar con su acompañante, porque si no le pagas al centro de integración, la acompañante la designan a otro chico, otro niño, y bueno, tenés que por ahí más adelante empezar a buscar. De hecho, conozco situaciones de personas que no pudieron pagar, o que por algún motivo no pudieron en ese octubre conseguir acompañante, y es el día de hoy que no consiguen. Es bastante difícil conseguir acompañante. Sí, claro. ¿Hay alguna situación particular que se haya dado durante la pandemia con respecto a la continuidad, a los reintegros, a la posibilidad de continuar el tratamiento? En la pandemia mi hijo todavía no tenía el certificado de discapacidad, por ende no había solicitado que es la cobertura por discapacidad. Sí, lo que fue durante la pandemia, mi hijo sí realizaba ya tratamiento, porque, bueno, a veces el tema de llegar al diagnóstico es algo que no es bastante simple, por diferentes motivos. Digamos, primero te llaman la atención con la conducta de tu hijo por ahí en la escuela, en el jardín. Entonces, bueno, uno consulta, en mi caso, primero con el psicólogo. Después el psicólogo me dijo, mirá, fíjate de empezar fonoaudiología. Empecé fonoaudiología. La realidad es que durante la pandemia hacía el tratamiento de forma privada, más que nada porque no, digamos, yo vivo en provincia, y en la localidad en la que vivo, que es 3 de febrero, prestador de fonoaudiología, por ejemplo, no había. De psicomotricidad, que empezó después, tampoco había. Entonces lo hacía de forma privada. Cuando no tenés certificado de discapacidad,
no podés pedir un reintegro, entonces lo hacía de forma privada. Así que eso fue la pandemia. Después, recién, cuando salimos de la pandemia, ahí empecé con todos los trámites para hacer el certificado de discapacidad. O sea que fue imprescindible el certificado de discapacidad para poder iniciar esta prestación con reintegros de la obra social. Sí, a ver, sin certificado de discapacidad, en principio no existe tampoco la posibilidad del acompañante en la escuela, porque ya directamente la escuela te lo pide y tiene que ir a través de un centro de integración y el centro de integración te pide el certificado de discapacidad. A ver, ¿cómo te has sentido durante toda la gestión frente a la obra social de los reintegros? ¿Has hecho algún reclamo en particular para que sea periódicamente tal como te lo plantearon de manera verbal, cada 25 o 30 días? ¿Cómo es ese trámite? Hoy en día la facturación se presenta vía mail y, bueno, tienen que responderte primero que lo recibieron. Eso ya a veces implica un problema porque no siempre te responden el mail. Entonces, de hecho, hoy a la mañana envié un mail por una factura que presenté a principio de mes que todavía no me contestaron el recibido. Yo lo solicito para quedarme tranquila que lo recibieron, porque si no después yo no lo cobro y cuando lo reclamo me dicen, no, nunca llegó. Entonces, esa sería como la primera parte. Después, una vez que uno lo presenta, más o menos calcula este tiempo, 20, 25 días, y ya lo que hago es volver a mandar mail a ver en qué situación está mi reintegro. El único canal que tengo para comunicarme con la obra social es el mail o en forma presencial. En este momento acabo de ser mamá, así que en forma presencial es bastante complicado, así que me queda solo la vía mail. La vía mail a veces te responden, a veces no, es una incógnita. Respecto a mi situación del año pasado, sí, hice reclamos vía mail, te diría casi todos los días. Presenté una nota en forma presencial, presenté una nota en forma virtual, recurrí al sindicato para que presentó una nota solicitando los reintegros, no solo en mi caso, sino que había otras compañeras que también estaban en la misma situación. Y no hay mucha más vía de reclamo porque la superintendencia de salud no juega porque no corresponde. Y bueno, la otra opción que quedaba era hacer un amparo judicial, una cosa así. Pero bueno, también venía enero la feria, entonces eso también era como un problema. Y la realidad también es que un amparo judicial no es gratis. Entonces también es nuevamente, después de venir de 3 meses de ir sustentando mediante préstamo más el propio bolsillo, hacer un amparo también era complicado. La verdad que lo que prefería, dije, bueno, espero un poco más a ver si de alguna manera se resuelve. Bueno, ya expresaste cómo es la comunicación con la obra social. Y otros afiliados que hayan pasado por situaciones similares se han organizado, han hecho reclamos de manera conjunta, han pedido explicaciones de manera presencial o por nota. Vos relataste que fuiste al sindicato para que presentara un escrito por varios casos similares. ¿Eso fue en esa ocasión de los 3 meses? ¿Es de manera permanente? ¿Cómo funciona? Bueno, en este caso sí, fue por estos 3 meses porque no solo se retrasaron en los pagos conmigo, sino que tenía 2 compañeras que también estaban en la misma situación, que nos conocemos por hablar de nuestros hijos, porque tienen el mismo diagnóstico de hecho. Y sí, había sido algo generalizado en este caso. Y sí, entre todas nos acercamos al sindicato para poder enviar la nota. ¿Cómo consideras en términos generales que es el funcionamiento de la obra social? ¿Cómo es? Yo diría que es incierto en algunos puntos. Digamos, a ver, uno presenta la documentación y nunca sé cuándo se va a realizar el pago. No hay como una certeza respecto a eso.
Y tampoco está la posibilidad de que, por ejemplo, volviendo a este caso de estos últimos 3 meses que no me habían pagado, yo en un momento ya directamente a la persona que trabajaba en discapacidad de la obra social le decía, por lo menos decime una fecha estimada de pago, porque, no sé, yo le decía, yo entiendo que se puedan atrasar, pero más o menos decime una fecha para uno poder organizarse. Entonces, esa incertidumbre, en ese contexto dije, bueno, a ver, tiene que haber alguna resolución o algo para ver que diga cuánto tiempo tienen ellos que pagarte. Yo, sinceramente, no la encontré. Entonces, bueno, como que frente a eso, sí, incertidumbre sería la palabra que la definiría. Por ejemplo, también realicé un cambio de prestador. Cada vez que uno solicita las terapias anuales, sale una disposición donde dice qué terapia te cubre, a nombre de qué prestador está, el profesional y las horas que te cubre. Cuando haces un cambio de prestador, porque, por ejemplo, en este caso cambié a mi hijo de fonoaudióloga, bueno, ese cambio de prestador tienen que hacer una disposición nueva. Bueno, eso yo lo pedí en marzo, principio de marzo, y es el día de hoy que todavía no tengo esa disposición. Me respondieron a mediados de mes que no hace falta que me manden una disposición nueva. Yo, como sé que en la disposición dice el nombre del prestador, le digo a la persona de discapacidad, le digo, mirá que a fin de mes te voy a presentar la factura y va a estar a nombre de otra fonoaudióloga. No hay problema, me dijo. Bueno, entonces cuando mandé todo el reintegro, hice un apartado en el mail donde aclaré que había un cambio de prestador, que había mandado un mail tal fecha y que me habían respondido que no era necesario. Y lo que me volvieron a responder es que hasta que auditoría médica no lo evalúe, ese profesional no estaba autorizado, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, le solicité si por favor podía comunicarme con alguien de auditoría médica, porque si había algún teléfono o algún correo. Pero bueno, eso no me lo contestaron. Va a ser difícil que lo contesten porque no hemos encontrado auditores médicos en la obra social del personal judicial de la Nación. Bueno, por mi parte te agradezco mucho. ¿Has tenido alguna interrupción del tratamiento de tu hijo por estas causas? No, por suerte, como te dije, fue estos últimos 3 meses y con ayuda de la familia y de amigos pudimos sobrellevarlo. Muchas gracias. Gracias, diputada María Rosa Martínez, diputado Tailiade y diputada Vincentini después. Una preguntita que no hice. ¿Cuál es la discapacidad de tu hijo? Trastorno del espectro autista. Muchas gracias. Gracias. Sí, diputado Tailiade. Gracias, presidenta. Buenas tardes a la testigo. Gracias por estar acá y, bueno, por la paciencia. Le quería hacer 2 preguntas. Una, si usted conoce otros casos de sus visitas al área de discapacidad de la obra social, si ha tenido conocimiento de que su situación se repite en otros afiliados. Y si puede dar alguna información adicional a eso. La otra pregunta, le quiero preguntar si está afiliada a alguno de los gremios judiciales y eventualmente si es delegada sindical la testigo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí tengo conocimiento de otras compañeras que están en la misma situación. De hecho, cuando fue la situación del año pasado, de estos últimos 3 meses, me enteré que no era solamente a mí el retraso de los pagos, por justamente hablar con mis compañeras que están en la misma situación, que les pregunté a ver si a ellas les había pasado lo mismo y ahí me dijeron que sí. Entonces, sí, que tengo conocimiento de otras compañeras. De donde estoy eran 3 particularmente. Y digamos, la problemática era la misma, la demora en los reintegros,
¿O tenían otras cuestiones? No, la problemática era la misma, eran reintegros y también en el área de discapacidad. De hecho, los hijos de 2 compañeras tienen el mismo diagnóstico que mi hijo. ¿Y lo del gremio? Sí, soy delegada gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la ciudad. Sí trabajo. Muchas gracias. Nada más. Sí, diputada Vincentini. Ay, perdón, Vincentini es mi odontóloga. No, ya llega esta hora y estoy. Perdón, es Paola Vincentini, mi odontóloga, perdón. Yo diría que tenés una nanque con la odontología, ¿no? Porque no importa. Igual yo trabajadora social, así que queda tranquila que las muelas no te las voy a... Yo voy a hacerte algunas preguntas específicamente con el funcionamiento de la obra social. Puedo decir que te genera incertidumbre. Todos sabemos que cuando hay una discapacidad, cortar las prestaciones o las coberturas genera un retroceso y a veces un tiempo que se pierde, ¿no? Entonces, en base a eso te hago varias preguntas. Una es, ¿el sistema de reintegro es porque no existe una cartilla de prestadores y porque no hay convenios de la obra social con ningún otro prestador que pueda darte esta cobertura que necesita tu hijo? Yo desconozco si hay o no convenios. Lo que hice yo cuando necesitaba comenzar estos tratamientos fue buscar en la cartilla de la obra social y buscar si el prestador que yo necesito estaba cerca de mi zona y me encontré con que no. Entonces lo que me respondieron fue que como tiene certificado único de discapacidad, yo puedo elegir el prestador, aunque no sea de la obra social, o sea, particular, y que como tiene certificado de discapacidad, estoy habilitada, digamos, a que me lo reintegren. Cuando hicieron la detección del diagnóstico, ¿eso fue también en forma particular por sistema de reintegro o la obra social tiene en algunos casos conocida como pediatría del desarrollo, ¿no? Donde se hace una evaluación que va mucho más integral de las situaciones de los niños? Digo, ¿la obra social tiene un área de pediatría del desarrollo, una similitud donde se evalúan todo este tipo de discapacidades o fue algo particular de usted? A ver, desconozco si la obra social tiene un área de pediatría del desarrollo. Te puedo contar en mi caso que el neurólogo es del Hospital Italiano, que sí es prestador de la obra social. Él me mandó a hacer una serie de estudios, de los cuales los que son más médicos, le diría yo, que fue una tomografía y un electroencefalograma, esos los realicé en el Hospital Italiano y esos me los cubrió la obra social. Después me solicitó el test de ADIR y A2, que es el que se usa para diagnosticar trastorno del espectro autista. Ese test, y después me mandó uno de cognitivo, no recuerdo bien el nombre del test. Esos 2 tests, uno lo tuve que hacer por privado, porque no había en ningún lado, digamos, llamé al Británico, a la Anchorena, a la Corporación Médica, digamos, sanatorios que yo conozco por mi zona que trabajan con la obra social y no lo cubrían. Solicité a la obra social y me dijeron que esos estudios no los cubría. Y respecto de la DIR y el A2, me indicaron que solamente lo hacían en el Hospital Alemán. Cuando hablé al Hospital Alemán, la demora para el turno era aproximadamente de más de 6 meses y además no me hacían directamente el estudio, sino que ellos decían que consideraban que primero me tenía que tomar una evaluación un neurólogo y después ver, digamos, ese neurólogo iba a decidir si se hacía o no el test. A lo que yo le respondí que ya tenía neurólogo, que ya había indicado los estudios. Bueno, entonces desistí de hacerlo ahí, además de la demora que había, y ese estudio lo hice por privado. Como todavía mi hijo no tenía el certificado de discapacidad, ese estudio no te lo reintegran. Así que los estudios para el diagnóstico, la mitad los hice por la obra social y la otra mitad los hice por privado. La última. Vos, si no escuché mal, vos dijiste que estás esperando el tema de la autorización médica. ¿Una autorización médica o una auditoría médica para determinar el tipo de prestaciones? Eso, ¿tenés algunos parámetros de tiempo para que te autoricen?
No, lo que yo estoy esperando actualmente es el cambio de prestador, que lo saquen por disposición, y estoy esperando una factura de febrero que todavía no me pagaron, porque dicen que la planilla que presenté está mal. Entonces reenvié el mail con lo que había enviado y la planilla está bien. En realidad lo único que me marcaron de la planilla era que en vez de decir enero decía febrero, y la planilla decía efectivamente el mes que era, además de que la factura se factura por periodo. Esas dos cosas son las que estoy esperando actualmente de la obra social. Cuando hice el reclamo respecto de esto, lo que me respondieron fue que estaba en auditoría médica, y hasta que auditoría médica no lo resuelva, la persona de discapacidad no tenía forma de indicarme ni el tiempo aproximado, ni tampoco de facilitarme la comunicación con auditoría médica. Eso es lo que estoy esperando actualmente. Es auditoría médica la que hace las disposiciones. ¿Puedo hacer la última preguntita? Sí, sí, en base diputada, a lo que, sí. Lo que ella recién planteó es, ¿tuviste entrevistas o pediste alguna entrevista con algún auditor médico o con alguien que esté en la auditoría médica? Ahí. No solicité entrevistas, solicité un contacto, pero no tuve actualmente, hasta ahora no tuve respuesta. Muchas gracias. Sí, diputado Oliveto. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Le hago una pregunta porque yo he sido legisladora de la ciudad y entiendo el tema de la justicia de la ciudad. Si usted pudiera elegir libremente otras obras sociales u otra forma donde derivar aportes, ¿le gustaría tener esa opción? No, yo lo que creo que lo que me gustaría es que la obra social me dé la respuesta en tiempo y forma, y con eso estoy tranquila. Muchas gracias.